Aquella mañana me desperté antes que el sol. No porque tuviera turno, sino porque desde hacía semanas dormía a medias. El run run en la cabeza era constante. Algo sucio se estaba cociendo en la comisaría, y ahora tenía pruebas. Thor se estiró a mi lado, apoyando su enorme cabeza en mi pecho. Le rasqué detrás de la oreja. «Vamos, socio. Hoy tenemos faena. Me llamo Marcos Ruiz. Llevo 20 años en la policía local de Villanueva del Fresno. Me conocen todos, el que ayuda a las vecinas con la compra, el que organiza las campañas en el cole, el que no se casa con nadie. Y por eso soy un grano en el culo para Álvaro Mena, el inspector jefe. Mena, un tipo que huele a perfume caro y a podredumbre. Llevaba meses viendo cómo ciertas redadas fallaban, cómo pruebas desaparecían, cómo se cerraban los ojos a ciertos camiones que entraban por la noche. Pero sin pruebas era solo aire. Hasta que Thor las encontró. Todo empezó en una nave del polígono. Un aviso rutinario, movimiento extraño. Entramos juntos. Thor olisqueó un palé de cajas, gruñó. Y allí estaban paquetes de cocaína marcados con un símbolo que reconocí al instante. Pero eso no era lo peor. En un móvil abandonado encontré vídeos, mensajes y nombres, entre ellos Mena. Sentí un puñetazo en el estómago. No podía quedarme callado. Preparé todo para mandarlo a asuntos internos. Pensaba que había sido discreto, pero no lo suficiente. Al día siguiente Mena me llamó a su despacho. Entré con Thor a mi lado. Su sonrisa me heló la sangre. «Ruiz, hoy quiero que cubras una patrulla en Las Heras. Hemos tenido un chivatazo. ¿Solo tienes miedo? Llévate al perro si tanto confías en él». Era una trampa, lo sabía, pero no podía negarme sin levantar más sospechas. Al salir pasé por mi mesa. Varios compañeros me miraban raro. Noté las miradas, las risitas nerviosas. Me agaché junto a Thor. «Hoy puede que nos toque bailar con lobos, amigo. Pero no te me separes ni un segundo». Conduje hacia Las Heras con el corazón en un puño. El barrio estaba medio abandonado. Naves cerradas, cristales rotos, coches desguazados. El cielo plomizo no ayudaba. La radio no emitía más que estática. Thor iba en tensión. Olía el aire, gruñía abajo. Aparqué frente a la nave que me habían indicado. Comprobé mi pistola, cogí la linterna. «Vamos, Thor. Ojo avizor». Entramos. El silencio era espeso. Solo mis pasos y el suave resuello de Thor rompían la calma. Apunté con la linterna a las paredes sucias, a las pilas de cajas. Nada. De pronto un ruido seco a mi espalda. Me giré en seco, linterna en alto. Nada. Seguimos avanzando. Thor pegado a mi pierna. Sentía la adrenalina en cada poro. Y entonces lo oí. Un clic metálico. Corto, sordo, definitivo. El sonido de un seguro que se libera. No sospeché nada, hasta que escuché aquel clic detrás de mí. El clic fue el aviso. No tuve tiempo de pensarlo. Me agaché por instinto, justo cuando la primera ráfaga silbó sobre mi cabeza, astillando una viga oxidada. «Thor, atrás», grité. Rodé tras unas cajas, desenfundé la pistola y traté de buscar cobertura. Mi corazón martilleaba en el pecho. La linterna cayó al suelo iluminando la nave con un haz tembloroso. Había al menos 3 hombres. Lo supe por el sonido, pasos apresurados, cargadores insertándose, jadeos nerviosos. No eran profesionales. Eso podía jugar a mi favor, si no estuviera atrapado como un ratón. Ruiz vociferó una voz que no reconocí. «Lo tienes claro. Suelta el arma y sal, que igual te dejamos con vida». Mentira. Esa orden venía de Mena. Lo sabían todo. Y yo estaba solo. O no del todo. Thor, agazapado junto a mí, emitía un gruñido sordo, los colmillos al descubierto. No necesitábamos palabras. Él también entendía la situación. Intenté usar la radio. Solo chisporroteo. Claro, saboteada. Lo había previsto. Un disparo impactó en la caja que me cubría, salpicándome la cara de astillas. Respondí con 2 tiros ciegos. No buscaba herir, sino ganar segundos. Me desplacé reptando hacia un pilar de hormigón. Cada centímetro dolía. Tenía las costillas comprimidas por la tensión. Thor se pegó a mí como una sombra.
Entonces una sombra se deslizó por la derecha. Vi el destello del cañón. Demasiado tarde. Sentí el impacto como un martillo. La pierna izquierda. Ardor. Sangre. Caí de lado. El arma resbaló de mis dedos. Thor soltó un ladrido salvaje y se abalanzó hacia el atacante. Un grito humano resonó. Sonaron forcejeos, golpes, otro grito. No podía ver bien. Todo se emborronaba. La pierna era un fuego abierto. Logré arrastrarme de nuevo tras el pilar. Recuperé la pistola con manos temblorosas. Los oídos me zumbaban. ¡Mierda, el perro! ¡Disparadle!, ordenó una voz desesperada. No sabía dónde estaba Thor ahora. Quise gritarle, pero otro disparo me alcanzó en el hombro. Un fogonazo de dolor me nubló la vista. Esta vez sí quedé tendido en el suelo. La sangre empapaba la chaqueta, goteaba en el polvo. El mundo se volvió un túnel de sonidos apagados, voces lejanas, pasos. Y entre todo eso, el jadeo feroz de Thor, su ladrido atronador. No podía dejar que me vieran vivo. Lo supe. Mena no dejaría cabos sueltos, y yo ya no podía moverme. Con un esfuerzo que no sabía de dónde saqué, alcé la pistola una vez más, pero el brazo me falló. La dejé caer. Todo se volvió gris. Sentía frío, tanto frío. Quise decirle algo a Thor. Lo busqué con la mirada borrosa. Vi su silueta. Estaba ileso con el hocico manchado de sangre. No suya. Nuestros ojos se cruzaron, y juro que lo entendió todo. «Thor, vete», susurré. Los pasos se acercaban. No podía protegerme ni a mí mismo, pero Thor aún podía escapar y pedir ayuda. El animal vaciló un segundo. Me rozó la mejilla con el morro temblando. «¡Corre!», repetí apenas audible. Y entonces lo vi marcharse. Un relámpago oscuro entre las sombras escabulléndose por un hueco entre los escombros. Los hombres no se dieron cuenta de inmediato. Yo recé porque no lo persiguieran. Por una vez la suerte estuvo de nuestro lado. Cuando el frío me envolvió por completo, solo tuve un último pensamiento. Mi única esperanza es él, Thor, mi amigo. No sentía las piernas. Cada respiración era un esfuerzo. Apenas mantenía los ojos abiertos, pero seguía oyendo el eco de los pasos en la nave, las voces confusas, las órdenes nerviosas. Por encima de todo escuchaba a Thor, su jadeo agitado, su ladrido de desafío. Estaba cerca. Mi viejo compañero no me dejaba solo. Intenté hablarle. Las palabras se me quedaban en la garganta. Solo logré un susurro ronco. «Thor, vete». Lo vi. Se acercó a mí entre las sombras, las orejas erguidas, los ojos brillantes, llenos de angustia. Tenía sangre en el hocico, pero estaba ileso. Sabía que me estaba muriendo. Y sabía que no podía hacer nada más si se quedaba. Vi cómo su cuerpo temblaba de tensión. Luchaba contra su instinto más profundo. Protegerme o buscar ayuda. No era una elección fácil para él. Nos habíamos prometido, aunque nunca en palabras, que jamás nos separaríamos en combate. Pero ahora tenía que romper esa promesa. Los pasos se acercaban otra vez. Un hombre pasó a pocos metros de donde yacía. No me vio. Thor gruñó bajo, preparado para lanzarse si hacía falta. Yo apenas podía mover la cabeza. Saqué fuerzas de donde no tenía. Lo miré con todo el amor y la confianza que me quedaban. «Thor, corre». Fue casi un ruego. Lo vi dudar. Dio un paso hacia mí y me rozó con el morro. Soltó un gemido que me desgarró el alma. Pero entonces comprendió. Algo cambió en su mirada, como si hubiera tomado una decisión irrevocable. Se giró de golpe. Sus patas golpearon el suelo polvoriento. Un ladrido furioso cortó el aire, llamando la atención de los hombres armados. Un instante después, Thor desapareció entre las sombras, corriendo a toda velocidad hacia la salida. Los disparos resonaron detrás de él. 2, 3 ráfagas rápidas. Recé con cada fibra de mi ser. Que no le dieran, que no le atraparan. Luego oí un grito. «¡El puto perro se ha escapado!». Una chispa de esperanza se encendió en mi pecho maltrecho. Sabía a dónde iría. Thor conocía el camino a la comisaría. Y si allí no encontraba ayuda, buscaría otra.
Thor no era un perro cualquiera. Era más listo que muchos de los que portaban placa. Cerré los ojos un instante. El frío me invadía. Sentía que me desvanecía. Pero la imagen de Thor corriendo libre me sostuvo. Tenía que resistir. Solo un poco más. Mientras el mundo se oscurecía, repetía en mi mente como un mantra: aguanta, él volverá, no me dejará morir aquí. No sé cuánto tiempo pasó. Cada segundo se arrastraba como una eternidad. Mi mente flotaba entre la consciencia y la oscuridad, pero en medio de aquel limbo me aferraba a un pensamiento: Thor corre, Thor lo conseguirá. Lo que no sabía era que fuera de aquella nave, mi compañero ya había iniciado su propia carrera contrarreloj. Más tarde supe por boca de quienes lo vieron cómo sucedió. Thor salió de la nave como un rayo. Su cuerpo negro y dorado cortaba la niebla matinal. Saltó escombros, evitó cristales, atravesó calles desiertas. No había vacilación en sus movimientos. No era huida, era una misión. La comisaría quedaba a poco más de 2 kilómetros. Para un pastor alemán entrenado eso no era nada, salvo que los enemigos también lo sabían. En cuanto los hombres de Mena notaron que Thor había escapado, uno de ellos llamó por radio: «El perro se va». Que lo intercepten. Mena reaccionó de inmediato. Sabía que si Thor llegaba hasta alguien que no estuviera en su bolsillo, y en el pueblo aún quedaban algunos policías decentes, todo su plan se vendría abajo. Ordenó cerrar las puertas de la comisaría y apostó a 2 hombres en la entrada principal. Lo que no calculó era con qué tipo de enemigo trataba. Thor llegó como una sombra silenciosa. Al doblar la última esquina, ya había detectado la emboscada. Sus patas se detuvieron un instante. Su olfato captó el sudor y la pólvora de los guardias apostados. No fue por la puerta. Saltó de un bote de basura a un contenedor y de ahí, con un impulso feroz, alcanzó el alféizar de una ventana abierta en la planta baja. Se coló dentro antes de que los hombres pudieran reaccionar. Uno lo vio de refilón. «¡Está dentro! ¡El perro está dentro!». Cundió el pánico. Mena gritaba órdenes por radio: «¡Que no llegue a nadie! ¡Que lo paren!». Thor corría por los pasillos de la comisaría que conocía de memoria. Su presencia causó confusión entre los agentes. Algunos intentaron detenerlo, otros no entendían qué ocurría. Intentaron bloquearle el paso con sillas, con brazos, incluso con un escudo antidisturbios. Thor esquivó, saltó, mordió cuando fue necesario. Nadie podía pararlo. Los pasillos resonaban con sus zancadas y con el eco de los gritos. «¡Atrapadlo! ¡Disparadle si hace falta!», ordenó Mena, perdiendo el control. Pero había un problema para ellos: no todos los policías estaban del lado de Mena. Y entre ellos estaba Claudia Navarro, periodista local, que solía cubrir temas policiales y que aquella mañana se encontraba casualmente en la comisaría para una entrevista. Al ver el caos, Claudia salió del despacho justo a tiempo para ver a Thor aparecer por el pasillo, jadeando con la mirada encendida. Ella conocía bien al perro y sabía que si Thor estaba solo y así de alterado, algo terrible debía de haber pasado. «¿Qué ocurre?», preguntó, pero nadie le respondió. Thor se detuvo frente a ella, ladró con fuerza, giró en redondo, volvió a ladrar. Claudia entendió el mensaje. Mientras Mena gritaba más órdenes, Claudia rápida sacó su móvil y comenzó a grabar. «Si estáis escondiendo algo, lo pienso retransmitir ahora mismo», amenazó. Los hombres de Mena dudaron. No podían actuar tan fácilmente con cámaras delante. Aprovechando la confusión, Thor volvió a ladrar a Claudia. Avanzó unos pasos, se giró y volvió a insistir. Ella tomó una decisión: lo seguiría. Mientras el teléfono seguía transmitiendo en directo por sus redes, Claudia corrió tras Thor, esquivando a los policías que no sabían si detenerla o dejarla pasar. Así, bajo la atenta mirada de decenas de espectadores online que empezaban a conectarse, Thor y Claudia rompieron el cerco de la comisaría y se lanzaron a la carrera hacia la nave, hacia mí. Seguía en aquella oscuridad a medias.
Los sonidos llegaban apagados como si el mundo se hubiera sumergido bajo el agua. A veces oía ecos, pasos, gritos lejanos. Y entre todo eso, me aferraba a una idea que me mantenía vivo. Thor ha salido. Thor encontrará ayuda. Y entonces volví a verla. En mi mente. Claudia Navarro. Ella había sido la única que me creyó desde el principio. Periodista valiente de las que no se venden por un sobre. Amiga de mi mujer, después amiga mía. Y curiosamente también amiga de Thor. Le había seguido el rastro cuando empecé a sospechar de Mena. Ella misma había recibido correos anónimos con pistas sobre la trama. Si alguien podía entender lo que Thor quería decir, era Claudia. Más tarde, ella me contaría su versión de lo que ocurrió aquella mañana. Estaba en la comisaría porque Mena, queriendo lavar su imagen, había aceptado concederle una entrevista. Nada sospechoso. Salvo que ese día, Claudia había llegado con más preguntas que de costumbre. En mitad de la espera, oyó los gritos. «¡El perro! ¡Que no salga! ¡Paradle!». Al salir del despacho se encontró con Thor jadeante, la mirada encendida. El perro, que siempre se mostraba tranquilo y afable con ella, ahora parecía una criatura desesperada. Thor preguntó incrédula. Él la miró de frente, soltó un ladrido seco. Dio 2 pasos hacia el pasillo, luego volvió a mirarla. Un nuevo ladrido. Claudia entendió que aquello no era normal. Sacó su móvil por instinto, comenzó a grabar. La periodista nata que llevaba dentro sabía que allí había una historia. Y puede que una vida en juego. «¿Qué pasa, chico? ¿Dónde está Marcos?», susurró. Entonces Thor, como si comprendiera cada palabra, se le acercó, le mordisqueó suavemente la manga. Tiró con cuidado sin dañarla. Un gesto claro: «Sígueme». Claudia no dudó. Miró a su alrededor. Los hombres de Mena vacilaban, atrapados entre la orden de detener al perro y el miedo a ser grabados. Ella aprovechó. «Voy a retransmitir en directo. Si me ponéis un dedo encima, todo el pueblo lo sabrá», anunció levantando el móvil. Thor volvió a tirar de su manga, luego salió disparado por el pasillo. Claudia lo siguió sin pensarlo. Cuando llegó a la puerta principal, 2 agentes intentaron cortarle el paso. «¡No puede salir! ¡Órdenes del jefe! Ella les plantó cara. Voy tras el perro de un agente herido. Si me detenéis, seréis cómplices». En ese momento el directo ya tenía a decenas de personas conectadas. Los agentes se apartaron nerviosos. Thor no esperó más. Cruzó la calle ladrando, marcando el camino. Claudia corrió tras él, el móvil en alto, sin cortar la transmisión. Mientras tanto, yo en la nave luchaba por no perder el conocimiento. Cada minuto que pasaba era un enemigo más. Mi sangre se enfriaba. Mis párpados pesaban toneladas. Pero algo dentro de mí me decía que no debía rendirme. Thor había salido. Y si Claudia estaba allí, lo seguiría. Aferrándome a ese pensamiento, aguanté un poco más. Apenas respiraba, pero no podía dejar que la oscuridad me ganara del todo. Mientras tanto, Thor guiaba a Claudia a toda velocidad. Sorteaban calles, esquivaban coches. La periodista jadeaba, apenas podía seguirle el ritmo. «Dios mío, Thor, ¿dónde me llevas?», preguntaba entre resuellos. Cada vez que dudaba, el perro se detenía. Ladraba, le marcaba el camino con claridad. Era como si supiera que solo ella podía ayudarme ahora. Y así, poco a poco, llegaron al borde del polígono industrial. Claudia reconoció la zona. «¿Aquí?», preguntó. Thor ladró con fuerza, avanzando decidido. Ya estaban cerca, y yo solo tenía que aguantar un poco más. «Aguanta, Marcos», me repetía. Thor nunca falla. No sé si era la fiebre, la pérdida de sangre, o el simple instinto de supervivencia, pero me aferraba a la consciencia como un náufrago a una tabla. Cada respiración era un suplicio, cada latido una explosión en mi pecho. Las sombras se cernían sobre mí, pero una idea seguía latiendo con fuerza: «Thor, Claudia, vendrán». Mientras tanto, en las calles de Villanueva del Fresno, una escena insólita se estaba produciendo.
Thor corría como un rayo por las avenidas. Tras él, jadeante pero decidida, venía Claudia Navarro. Su móvil seguía retransmitiendo en directo. Estoy siguiendo a Thor, el perro del sargento Marcos Ruiz. Algo grave ha pasado. No sé qué, pero el perro ha llegado solo a la comisaría. Y los de Mena intentaron detenernos, explicaba entre resuellos a su audiencia. Al principio solo unos pocos curiosos se conectaron, pero en cuestión de minutos el vídeo empezó a viralizarse. El nombre de Marcos Ruiz no era desconocido en el pueblo. Tampoco lo era el de Mena, ni los rumores sobre la corrupción. Las notificaciones comenzaron a saltar en los teléfonos de los vecinos, de los policías honestos, de periodistas de la región. Claudia apenas miraba el contador de visualizaciones. Estaba concentrada en seguir a Thor, que la guiaba con precisión. Cada vez que ella se retrasaba, el perro se detenía, ladraba con fuerza y reanudaba la marcha. «¡Ya vamos, campeón! ¡No me dejes atrás!», le gritaba entre jadeos. Mientras tanto, en el despacho de Mena, la situación se salía de control. «Está en directo. Miles de personas la están viendo», le informó uno de sus hombres pálido. Mena apretó los dientes. «Intentad cortar la transmisión. Ya, y mandad un coche. Que no lleguen a la nave». Pero era tarde. El vídeo se había extendido como la pólvora. Los vecinos empezaban a comentar en redes. ¿Qué pasa con el sargento Ruiz? ¿Por qué intentan parar a su perro? ¿Qué ocultan en la comisaría? Hasta periodistas de medios nacionales empezaban a compartir el directo de Claudia. Yo, tendido en el suelo de aquella nave, oía de vez en cuando un zumbido. No sabía si eran motores, sirenas o simple alucinación. La sangre me cubría el torso. La pierna era un fuego muerto. Intenté mover los dedos. Apenas una caricia en el aire. Pero no me rendí. Sabía que Thor nunca fallaba. Si alguien podía traer ayuda, era él. A las afueras del polígono, Claudia divisó por fin las naves industriales. «¡Aquí, Thor! ¡Es aquí!». El perro ladró con fuerza y aceleró. La periodista lo siguió como pudo. El móvil temblaba en su mano, pero seguía retransmitiendo. «Estamos llegando a las naves de las Heras. Repito, el perro de Marcos Ruiz nos ha traído hasta aquí. Si alguien puede mandar refuerzos o una ambulancia, que lo haga ya». Los comentarios en el directo eran un torrente. «Voy para allá. Llamada a la Guardia Civil». «¿Qué le han hecho a Marcos?». El pueblo entero empezaba a movilizarse. Thor llegó primero a la nave donde yo me encontraba. Se detuvo ante la puerta entreabierta. Olisqueó, soltó un gruñido. Claudia llegó segundos después jadeando. «Dios mío», susurró. No dudó. Con el móvil aún grabando, entró detrás de Thor. «Marcos», llamó con voz temblorosa. Su voz fue como un ancla. La oí. No era un sueño. Con un esfuerzo titánico logré emitir un gemido. Thor corrió hacia mí ladrando, moviendo el rabo con ansiedad. Claudia se acercó horrorizada. «Dios santo, Marcos, estás herido. Aguanta, ya estamos aquí». Yo quise responder. No pude. Pero en mi mirada ella entendió lo esencial. Thor se tumbó junto a mí, gimiendo, lamiendo mi rostro. Y así, en medio de aquella nave fría y oscura, supe que no estaba solo. «Aguanta», me repetí. «La ayuda ya viene». La voz de Claudia me atravesó el velo de la inconsciencia, como un faro en medio de la tormenta. «Marcos, estoy aquí. Aguanta, por favor». Sentí una presión cálida en la cara. Apenas podía abrir los ojos, pero distinguí una silueta borrosa y el jadeo familiar de Thor a mi lado. Intenté mover los labios. Solo conseguí un susurro. «Clau, Thor, shh, no hables», me dijo con voz temblorosa, aunque trataba de sonar fuerte. «Vas a salir de esta. No estás solo». Noté sus manos presionando en mi hombro. Un dolor agudo me devolvió un instante de lucidez. Estaba empapado en sangre. «Dios mío», murmuró ella. «Has perdido mucha sangre, pero te vas a quedar conmigo». ¿Me oyes? Thor se tumbó pegado a mi costado, su cuerpo cálido contra el mío. Sentí su respiración, su suave gemido.
Me lamía la cara, el cuello, como si supiera que necesitaba mantenerme despierto. Buen chico, conseguí murmurar. Claudia sacó su móvil. Seguía en directo. Miles de personas estaban conectadas ya. La voz de un periodista de una cadena nacional se había sumado al vídeo. Estamos viendo imágenes en directo desde Villanueva del Fresno, donde el perro de un sargento herido ha guiado a una periodista hasta un almacén industrial. El estado de la gente es crítico. Claudia enfocó brevemente mi rostro, mi cuerpo ensangrentado, y volvió la cámara hacia sí misma. Necesitamos una ambulancia. Ya, estamos en la nave 14 de las Heras. Repito, nave 14 de las Heras. El sargento Marcos Ruiz está agonizando. Luego dejó el móvil en el suelo, enfocando hacia nosotros, y se concentró en mí. Sacó una bufanda de su bolso, improvisó un torniquete en mi pierna. Sus manos temblaban, pero eran firmes. Cada movimiento suyo me arrancaba un gemido, pero también me mantenía consciente. Marcos, mírame. No cierres los ojos. Vamos, mírame. Su voz era un ancla. Yo quería rendirme. Era tan fácil dejarme llevar. Pero la calidez de Thor junto a mí, su mirada fija, la voz de Claudia me sostenían. Tú puedes, sargento. Eres más terco que nadie. No vas a dejarnos ahora. Los sonidos se hicieron más claros. Oí sirenas en la distancia. Ya vienen, pensé. Solo un poco más. Thor incansable seguía pegado a mí, ladrando de vez en cuando, como marcando mi ubicación para los que venían. Los minutos se hicieron eternos. Yo flotaba entre la vigilia y el abismo. Cada vez que mis párpados se cerraban, sentía el hocico de Thor empujándolos suavemente, sus gemidos urgentes. Claudia me daba pequeñas palmadas en la cara. No te me vayas, Marcos. Mira a Thor. Está aquí. No te vayas. La sirena se hizo más fuerte. Voces, pasos apresurados. ¡Aquí! ¡Aquí dentro!, gritó Claudia. Un torbellino de luces entró en la nave. Parpadeé cegado. Manos firmes me sujetaron, cortaron mi ropa, conectaron vías. Está en shock hipovolémico. Rápido, Claudia lloraba, pero sonreía. Lo conseguimos, Marcos. Lo conseguimos, Thor nos trajo hasta ti. Yo quise sonreír. No sé si lo logré. Solo sentí cómo me elevaban, cómo la camilla se deslizaba hacia la ambulancia. Antes de perder la consciencia del todo, vi a Thor. Quería subirse a la ambulancia, pero uno de los sanitarios lo detuvo con suavidad. Tranquilo, chico, tu humano va a estar bien. Thor no se movió. Se tumbó junto a la puerta vigilante como si supiera que su trabajo aún no había terminado. Mi último pensamiento antes de rendirme fue para él. Gracias, compañero. Nos has salvado a los dos. Después solo oscuridad. Desperté en el hospital días después. Al principio todo era confuso. Voces lejanas, luces blancas, un pitido constante. Luego, poco a poco, los recuerdos regresaron como un torrente. La nave, los disparos, Thor corriendo. Y Claudia. Cuando por fin abrí los ojos del todo, ella estaba allí sentada a mi lado. Marcos, soltó con una sonrisa entre lágrimas. Bienvenido de vuelta. Intenté hablar, pero la garganta apenas me respondía. Ella me tomó la mano con suavidad. Tranquilo, estás a salvo. Thor está bien, te salvó la vida. Una emoción indescriptible me invadió. Quise verlo, abrazarlo. Como si hubiera escuchado mis pensamientos un instante después, Thor apareció por la puerta de la habitación. A pesar de las normas del hospital, nadie se atrevía a decirle que no podía estar allí. Saltó a mi lado con cuidado, me lamió la cara y gimió bajito. No pude evitarlo. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Buen chico, susurré con voz quebrada. La recuperación fue lenta. Pasé semanas entre operaciones, fisioterapia y largas horas de reflexión. Mientras tanto, afuera, el mundo había cambiado. El vídeo de Claudia se había convertido en una bomba mediática. La presión pública fue imparable. Periodistas nacionales tomaron el caso. La Guardia Civil inició una investigación inmediata. Las pruebas que yo había recopilado junto con el testimonio de Claudia y el impacto del vídeo en directo
dejaron sin escapatoria a Álvaro Mena y a sus cómplices. Un mes después de mi ingreso desde la cama del hospital, vi en directo cómo los agentes de asuntos internos irrumpían en la comisaría. Las cámaras de televisión captaron el momento exacto en que esposaban a Mena. «Esta vez la verdad ladró más fuerte que las amenazas», titularon los informativos. Fue un día de justicia, no solo para mí, sino para todo el pueblo que durante años había vivido bajo la sombra de la corrupción. Cuando por fin recibí el alta, el pueblo me esperaba. Jamás olvidaré aquel día. Los vecinos me recibieron con aplausos en la plaza. Habían colgado pancartas «Gracias, Marcos. Thor, nuestro héroe». Pero lo que más me conmovió fue la ceremonia oficial que organizaron unas semanas después. En el salón de actos del ayuntamiento, rodeado de familiares, amigos y autoridades limpias, recibí la medalla al mérito policial. Sin embargo, el momento más emotivo llegó después. El alcalde, con lágrimas en los ojos, anunció: «Hoy queremos reconocer a un héroe que no lleva placa, pero que ha demostrado más valor y lealtad que muchos de nosotros. Thor, en nombre de este pueblo y de toda España, te concedemos la medalla de honor». Thor, elegante y sereno, se dejó colocar la medalla en el cuello. El aplauso fue atronador. Yo, con la voz quebrada, solo pude abrazarlo. Aquella noche, al volver a casa, me senté con Thor en la terraza. Lo miré a los ojos. «Lo hemos conseguido, viejo amigo. Sin ti no estaría aquí». Él apoyó la cabeza en mi regazo y suspiró como entendiendo cada palabra. Pasaron los meses. Decidí retirarme con honores. Ya había dado todo lo que podía. Era hora de vivir en paz. Ahora cada mañana salgo a pasear con Thor por el pueblo. Las calles que antes recorría en patrulla, ahora las caminamos juntos, tranquilos. Los vecinos nos saludan. Los niños corren a acariciar a Thor. Ya no llevo placa. No hace falta. Hay héroes que no necesitan placa, solo un corazón leal y 4 patas. Y yo tengo la suerte de caminar cada día al lado de uno de ellos. El sargento Marcos Ruiz, veterano honesto de la policía local, descubre una red de corrupción liderada por su propio jefe, el inspector Álvaro Mena. Tras intentar denunciar los hechos, es enviado a una trampa mortal en una nave industrial donde queda gravemente herido. Su única esperanza es Thor, su leal pastor alemán. Thor, desafiando obstáculos, corre hasta la comisaría donde logra alertar a Claudia Navarro, periodista y amiga de Marcos. A través de una retransmisión en directo, Claudia moviliza a toda la comunidad. La presión pública y las pruebas de Marcos acaban con la detención de Mena y su red corrupta. Tras una dura recuperación, Marcos se retira con honores y Thor es condecorado como héroe. Juntos pasean ahora por el pueblo entre el cariño de sus vecinos. Si esta historia te ha emocionado, dale like, comparte y suscríbete para más relatos inspiradores. Hasta la próxima.